La selección Colombia Sub-20 hizo su debut en el Sudamericano, empatando 1-1 frente a una de las grandes candidatas de este Sudamericano, frente a la Argentina. Hoy acá en un toque vamos a estar hablando y analizando de cómo le fue al equipo de César Torres. Bueno, Diego, tenemos debut de la selección sub-20. Ya habíamos hecho algunos análisis, o bueno, mejor dicho, usted había hecho algunos análisis ahí en nuestra cuenta de X en arroba un toque rayal piso co de esas, digamos que esos partidos amistosos de preparación que había tenido la selección frente a Perú, que fueron dos, si no estoy mal, fueron dos partidos de preparación que tuvo la sub-20 previo a lo que fue el sudamericano, para tener un poco de aires y de perspectiva de lo que iba a ser esa selección de César Torres. Hay empate, Diego, en ese debut de la selección Colombia. Muy buen gol de Perea. También hubo minutos en los que la selección Colombia sufrió bastante, al menos dentro de los 10 primeros 15 minutos, frente a la posesión de Argentina. Pero arranquemos, entremos en materia. ¿Cómo vio el arranque de la selección colombiana este de Sudamericana? Son las sensaciones que había tenido con respecto a los partidos de preparatoria. Creo que hay una continuidad de lo que fue esos partidos frente a Perú, sobre todo en estos últimos, una selección que se siente mucho más cómoda en las transiciones ofensivas, que busca constantemente esas situaciones de uno versus uno con los extremos. Hubo un partido frente a Perú, el primero, si no estoy mal, en el que comenté que dependerá mucho de lo fino que puedan llegar a estar los extremos para que el equipo pueda hacer mucho daño al rival, sobre todo en ese último cuarto, tanto a nivel técnico como en la toma de decisiones y sobre todo obviamente en cuanto a la confianza que ellos tengan. Entonces creo que hoy por lo menos, sobre todo Oscar Perea, creo que estuvo bastante fino, tuvo algunas sensaciones de un jugador que puede llegar a ser bastante interesante si se le trabaja, pero vuelvo digo, creo que las sensaciones son las mismas que tuve en los partidos preparatorios. Me parece que un equipo que muchas veces peca de ser muy directo y creo que ahí está el tema, porque si algo creo que se desaprovecha mucho es la presencia tanto del 10 como, perdón, del capitán y de Jordan Barrera, que creo que son dos jugadores bastante interesantes, pero por las formas que tiene el equipo, tanto de atacar como de progresar, pasan muy desapercibidos y creo que están más para otras cosas en la estructura de César Torres, están más para otras cosas, más a nivel defensivo, sin balón que con el balón y a nivel ofensivo, que creo que ahí es donde ellos pueden marcar realmente una diferencia por sus características y por sus condiciones. Digamos que el talento de esta selección está en el juego en transiciones, o al menos el talento está en ese talento individual, partiendo desde las bandas, ¿no? Tipo Perea y tipo Batioja, que hizo un gran segundo tiempo en esas transiciones atacando en el sector derecho, o perdón, en el sector izquierdo de la selección de Argentina. Se comió por completo, o sea, le dio un baile al número 3 a Soler. Lo que le faltó fue mejor finalización en esas transiciones. Pero hubo acciones en las que inclusive tenía dos o tres marcas de las cuales a punta de velocidad y explosividad y conducción era que llegaba la selección de César Torres. Pero digamos que, Diego, en los primeros 10 15 minutos, digamos que la estructura defensiva de la selección Colombia era casi un 4-2-4, ¿no? Porque uno de los interiores que normalmente estaba haciendo el capitán González, el número 19, era el que se estaba sumando a ese tridente ofensivo que tiene la selección Colombia, precisamente para, yo creo que para anular por completo ese pase de los centrales rivales de Argentina. ¿Qué pasaba? Que cuando perdón, cuando ese interior derecho de la selección Colombia se sumaba a hacer ese 4-2-4, la selección Colombia, o al menos el pivot defensivo que es Ararat, quedaba muy jugado. Y en esos primeros 10 15 minutos, que es cuando tiene la tarjeta amarilla, que para mí inclusive pudo haber sido una tarjeta roja, quedaba muy jugado en ese sector porque Echeverry tenía mucho espacio para poder recepcionar. Entonces le jugaba
y le atacaba por los costados o por la espalda, sorprendiendo, y ahí al jugador le faltó, digamos que mayor intuición defensiva para poder, digamos que neutralizar esos pases en ese carril central, que era donde más estaba sufriendo la selección Colombia. Mi pregunta va, Diego, hacia una parte y es, ¿cómo puede esta selección aprovechar un poco más el talento de su carril central? Porque si algo estamos viendo en este 4-3-3 es que los interiores están más para ocupar unas zonas específicas en cuanto a la labor defensiva, que propiamente a una cuestión ofensiva, es decir, de posesión o darle un descanso a la selección Colombia o una alternativa distinta con la pelota que no sea el juego directo. ¿Cómo usted cree que pues, se podría como potenciar un poco a un talento que hay ahí? Es verdad que nuestra especialidad o el talento diferencial es en la parte de las bandas. No solo ofensiva, Diego, sino también en la parte defensiva. Los laterales hicieron un gran trabajo defensivo en los duelos y en los despejes y las intercepciones. Pero el carril central sí quedaba muy desprotegido cuando el equipo, desprotegido no, sino totalmente nulo, cuando el equipo intentaba al menos salir desde abajo realmente y era totalmente nulo el trabajo en ese carril central, en medio campo. Yo creo que hay un trabajo, hay un tema de estructura, lo comenté en la previa, en cuanto al tema de salida. Es un equipo que si bien, sobre todo, hay una tendencia de salir con Simón García, hay una tendencia de salir bastante con el central derecho para poder buscar esos lanzamientos hacia el costado de Oscar Perea. Pero es un equipo que más allá de que a veces puede llegar Jordan Barrera a aparecer un poco a la altura de Ararat en salida de balón, no es un equipo que digamos que tenga priorizado el salir por debajo y tener esa paciencia para construir desde la salida de balón. Y creo que apostar a un juego un poco más físico y un juego un poco más directo, obviamente le quita por ahí pasa muy desapercibido tanto el número de, tanto el capitán como Jordan Barrera. Entonces creo que ya va en un tema de priorizar unas cuestiones sobre otras. Hay que trabajar mucho más, pero no sé hasta qué punto lo quiera hacer César Torres, porque no hay una mejoría en ese tema de salida de balón, pero entendería yo que parte de un tema de que el equipo debe priorizar unas maneras de progresar con respecto a otras. Ahí creo que está el tema para poder un poco más aprovechar el talento por dentro, porque incluso la única jugada o la acción más clara que el equipo pudo construir por dentro, si no estoy mal y se me va a corregir, creo que se juntó Jordan Barrera con González por dentro en una pared, si no estoy mal, y termina con un disparo de Jordan Barrera que termina rebotando y bueno, ahí desencadena en otra acción, pero fue una acción donde se juntaron los dos, donde pudieron conectar y terminó desencadenando en una aproximación bastante buena por parte de la selección Colombia. Entonces, yo creo que va en una cuestión de priorizar unas cuestiones sobre unos aspectos sobre otros. De hecho, era algo que hablábamos detrás de micrófono y detrás de cámara, y era que se veía como un equipo muy continuo a lo que logramos ver de la sub-20 de Cárdenas, ¿no? Que era un equipo de transiciones, que le costaba mucho el juego interior, pero digamos que las características de esa sub-20 a estas son muy distintas, digo yo. Es decir, este equipo creo que tiene más gol, o al menos dentro de al menos en un jugador sí creo que tiene más gol que Esperea, a diferencia de esa sub-20 que tenía Cárdenas, que era un equipo que quizás tenía mayor talento como Luna, como Yasser, que se podían juntar de pronto por dentro y lo que faltaba era tener mayores patrones o mayor interacción entre los buenos. En ese carril central sí que faltaba extremos que pudieran sumar en esa cuota goleadora o delanteros que pudieran sumar en esa cuota goleadora. Y en ese aspecto yo creo que la selección Colombia eh, tiene mayor capacidad de lo que pudo tener Héctor Cárdenas en esa sub-20. Y se entendería, quizás no sea un fútbol, Diego, del cual deslumbre, pero en cuanto a estructura, a las características de sus mayores diferenciales que tiene en la plantilla, se adapta, digámoslo así.
porque se adapta a las transiciones, se adapta a la explosividad y se adapta obviamente al tema de juego directo, al tema de espacios, aprovechamiento de espacios. No sé si eso le vaya a funcionar, por ejemplo, con rivales que se le cierran, que fue una de las grandes falencias que hemos tenido al menos dentro de la sub-20 y que inclusive en la sub-17 se alcanzó a ver esa eficiencia de juego interior o de creación y gestación de jugadas desde la posesión, desde la iniciativa propia del equipo. Ahí es donde yo tengo mis dudas de esa selección, porque es algo que vimos tanto en los amistosos con Perú y también en ese debut de la selección Colombia. Y también se ve y se nota en la estructura, Diego. Digamos, el equipo está adaptado a eso. Inclusive a César Torres se le vio eso también en Alianza, cuando estuvo en la Liga Colombiana. Un equipo más adaptado a la explosividad y al aprovechamiento de herramientas de espacios, aprovechar esos espacios para ser un equipo más incómodo que propiamente propositivo. Pero la pregunta es cuando el equipo rival sea de una categoría, de una calidad inferior a la selección Colombia, ¿cómo va a gestionar un rival al que se le va a cerrar y le va a proponer un duelo de igual a igual en cuanto a esa propuesta como tal de aprovechar espacios? Sí, yo creo que habrá un poco más de soltura, creo que habrá un poco más de flexibilidad en cuanto a la libertad que pueda tener González y Jordan Barrera por dentro, porque digamos que Jordan Barrera, vuelvo y digo, es un jugador que dentro de todo Cárdenas le permite, eh, digamos que retroceder un poco a la altura de Ararat, por lo menos lo vimos en los partidos preparatorios, pero obviamente vuelvo y digo, creo que ya hay una cuestión de modelo de juego que está enfocado a ciertas cuestiones. Y por lo menos en los partidos preparatorios a la selección Colombia le costó con rivales eh, similares o en donde Colombia era superior. Ahí le costó bastante a Colombia poder abrir esos rivales e incluso, perdón, terminado haciendo más daño en transiciones, en jugadas donde tenía para correr, que en eso, en ataque organizado. Entonces creo que habrá que ver cómo puede llegar a corregir en estas sesiones, en estas horas, ni siquiera días, en estas horas, César Torres, para poder, digamos que el equipo tenga un poco más de facilidad y un poco más de alternativas para poder abrir esos bloques medios y esos bloques bajos que se le van a presentar por lo menos en el próximo partido, que va a ser un partido bastante físico frente a Ecuador. Quería mencionar otra cosa sobre la cuestión defensiva. A mí, a nivel defensivo, en los partidos preparatorios, la selección Colombia no me ha gustado tanto, pero creo que hizo bastante un buen partido, sobre todo en los duelos. Creo que se mostró bastante firme en esa última línea y me dejó con buenas sensaciones en este partido. Frente a Argentina, que es un rival exigente Sí. y que tiene mucho talento. A mí lo que me había dejado dudas en los partidos contra Perú era las segundas jugadas, porque al menos Perú tenía un juego de banda, pero también a veces hacía ese juego directo porque Colombia lo presionaba en ese 4-3-3 y se partía mucho dentro de ese pivot y los dos interiores, porque habían muchas distancias en esos tres jugadores en diferentes alturas. Entonces se partía mucho o la distancia era tan grande que en muchas ocasiones Arrara no alcanzaba a hacer toda la cobertura del ancho de la cancha y como son dos jugadores los que tiene al lado, que son más adaptados a tener la pelota que propiamente a hacer esos desplazamientos tan largos, el equipo se veía partido en esas segundas jugadas y ahí Perú complicaba un poquito en esos amistosos. Yo recuerdo eso. Y el otro, para resaltar el tema defensivo de la selección Colombia, sobre todo en este partido como tal, fue el duelo que tuvo los laterales. O sea, fue buenísimo el duelo de los laterales que no tuvieron proyección. No, de hecho, si usted se pone a mirar ahí en sofá el mapa de calor, tanto de Arizala como de Sandoval, va a encontrar que su mapa está dentro del propio campo de la selección Colombia. Tampoco es que tuviéramos tanto la pelota, ¿no? Pero no hubo, creo que ni una sola acción en la cual Arizala eh, proyectar o llegar a línea de fondo. Sandoval igual. Pero en cuanto a duelos defensivos fueron muy buenos. Vea, Juan Arizala tuvo dos intercepciones, tuvo seis entradas, ganó de duelos terrestres 8 de 11 y los duelos aéreos sí los ganó por completo. Y en cambio, Sandoval tuvo una intercepción, tuvo cinco entradas, fue dos veces regateado,
ganó 5 de 8 duelos terrestres y todos los duelos aéreos los ganó, que fueron 3. Entonces, en cuanto a duelos, que era lo que usted mencionaba, en duelos individuales defensivos, el equipo, dentro del engranaje que tenía, respondió. Al menos en esos dos jugadores como tal. Porque recordemos que después, ya después de la salida de Rarat, el equipo empieza a cerrar más como una especie de 4-4-1 o 4-4-2. Porque ya Jordan pasa más a la media punta con la entrada de, se me olvida el jugador que sustituyó a Landázuri, que entró más a ser una especie de dos que de tres, pero que era más una especie de dos. Algunas veces Jordan retrocedía a su posición, pero era más una especie de 4-2-3-1 o 4-4-2. Ahí fue mucho más compacto, inclusive cuando habían 4-3 en la mitad de la cancha, Diego. Porque en el 4-3, como siempre intentaban subir un interior para poder como neutralizar ese primer pase de Argentina, el equipo se rompía más de lo que cubría en espacio. Y ahí fue, porque, fue producto de por qué Ararat sufrió tanto en ese tipo de coberturas, en esos espacios tan anchos que se le fueron dando y que Echeverry lo bailó por completo en esos 10 primeros 15 minutos. Pero el trabajo defensivo como tal de los laterales, Diego, fue brillante. No, ofensivamente no tuvieron para dar porque no había ni dos, tres pases que les permitieran poder proyectarse, pero defensivamente sí el equipo respondió bastante bien. Sí, y bueno, y rápidamente para acabar, creo que hay un tema sobre Ararat, que Ararat, eh, además de esas cosas que a veces el equipo a nivel táctico queda un poco descompensado en ciertas situaciones, Ararat es un jugador que a veces le gusta saltar bastante e ir a presionar. Sí. Entonces creo que muchas veces deberá, obviamente, por eso a veces creo que la comparación con Lerma no es tan buena, porque son dos maneras de por ahí de defender diferentes, porque Ararat suele saltar, pero obviamente deberá comprender o entender, obviamente es un chico joven, cuándo saltar y cuándo no, para poder regular un poco de acuerdo a cómo esté el equipo o saltar a presionar de acuerdo a cómo el equipo esté tras pérdida de balón. Y segundo, sobre el chico, ahí se me olvidó. Sobre Echeverry. Sobre todo en el segundo tiempo, en el primer tiempo Echeverry fue bastante importante, pero en el segundo tiempo Echeverry no terminó gravitando tanto como lo hizo en el primer tiempo. Entonces creo que ahí se vio el ajuste que hizo la selección Colombia y que además Mastantuono, que es otra de las joyas de River Plate, tampoco tuvo un gran partido por la banda. Pues gente, hasta acá el análisis, el postpartido del debut de la selección Colombia sub-20 de César Torres. Empate frente a la selección argentina, que es una de las grandes candidatas, creo yo, a este sudamericano. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X como @a un toque rayal piso co y obviamente acá en nuestro canal de YouTube como a un toque. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.